Vamos a empezar a estudiar las progresiones. Hay dos tipos de progresiones, aritméticas y geométricas. Os voy a empezar explicando las progresiones aritméticas. Son series o sucesiones de números con una relación constante. Esa relación que tienen es un número, que puede ser natural, entero, racional, el cual se va sumando o restando, y a ese número se le llama diferencia, que se indica con la letra D minúscula. Si esa diferencia es positiva, la progresión aritmética se dice que es creciente. Si es negativa, la progresión aritmética es decreciente. Para poder calcular el valor de esa diferencia, se necesitan tener dos términos seguidos. En una progresión, los términos que nos van a dar los vamos a nombrar A⁻1, A⁻2, A⁻3, A⁻4, A⁻5 y así hasta que lleguemos al AN-1 y al A⁻n, que sería el último término de una progresión. Lo que pasa que las progresiones suelen ser infinitas, tienen muchos términos. Para poder calcular yo el valor de esa diferencia, necesito dos términos que estén seguidos. Por ejemplo, puedo coger el segundo y el primero y restarlos, o el tercero y el segundo, o el que ocupa el lugar 45 y el lugar 44, es decir, siempre dos números seguidos, AN menos AN-1. Os lo enseño con un ejemplo. A mí me dan esa progresión. Los términos son 8, 3, menos 2, menos 7 y menos 12. 8 corresponde a 1, 3 sería A2, menos 2 sería A⁻3, menos 7 sería A⁻4 y menos 12 sería A⁻5. Hay puntos suspensivos porque habría muchos más términos. Yo quiero calcular la diferencia y para eso la puedo calcular cogiendo dos términos seguidos. Por ejemplo, A2 menos A1 y me da menos 5. También lo podía hacer con A3 menos A2 o A4 menos A3 o con A5 menos A4. En todos me ha dado, si os dais cuenta, el mismo valor para la diferencia, menos 5. Otra cosa que podemos calcular es el término general de una progresión, que se designa con la letra A⁻n. Término general porque no estoy diciendo qué lugar ocupa. Con esto yo lo puedo obtener una fórmula que sería A⁻n es igual a A⁻1 más n-1 por d. ¿Qué es cada letra? A⁻n es el término general. A⁻1 es el valor del primer término de la progresión. N es la posición o el lugar que ocupa el término que yo quiero calcular. Y la D es la diferencia que se ha calculado antes. Por ejemplo, con el ejemplo anterior que teníamos 8, 3, menos 2, menos 7 y menos 12. Calculé la diferencia cogiendo el segundo término y el primero y quiero calcular la fórmula general. La fórmula general empiezo a sustituir. A⁻n se queda como está, A⁻1 valía 8, n-1 se quedan como está, porque no sé qué lugar quiero calcular, solo el general. Y la diferencia que eran menos 5. Empiezo a hacer cuentas, el 8 queda como está, pero aquí tengo una multiplicación. 5 por menos n, menos 5n, menos 1 por menos 5, más 5. Agrupo los términos que puedo, en este caso el 8 y el 5, y obtengo la fórmula del término general de esa progresión. Ahora, si yo quisiese calcular, por ejemplo, el término 50 de esa progresión, es decir, qué número iría en esta progresión en el lugar 50, pues para eso debería calcular A50.
y lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacerlo directamente con la fórmula general. Quiero el término 50, por lo tanto esa a sub n sería a50. A sub 1, como habíamos visto antes, equivalía a 8. Donde pone a sub 1, pongo 8. En este caso la n sí la puedo calcular, porque quiero el número que ocupe el lugar 50. Por lo tanto la n sería 50. Y la diferencia la había calculado antes, que me daba 5. Empiezo haciendo las cuentas, primero la resta del paréntesis, luego la multiplicación y por último obtengo el número que ocuparía el lugar 50 en la progresión. Otra forma que tengo de hacerlo es que si ya tengo la fórmula general porque la había calculado antes y quiero el término 50, solamente sería calcular a 50 en esa fórmula y sustituyo la n por 50. Hago la multiplicación, hago la resta y obtengo el término 50 de dos maneras diferentes. Otra cosa que se pueden calcular en las progresiones aritméticas es la suma de los n términos de una progresión aritmética. Esa fórmula se usa para no tener que calcular todos los términos que me piden. Si a mí me piden que calcule la suma de los 50 términos de una progresión, no significa que tenga que saber cuáles son los 50 números que forman esa progresión y sumarlos todos. Para eso uso esta fórmula. S sub n es a sub 1 más a sub n por n partido de 2. Os lo enseño en un ejemplo. El ejemplo anterior, volvemos a la misma progresión de antes. Vuelvo a calcular la diferencia. En este caso me piden que calcule la suma de los 30 primeros términos de la progresión. Vale, ¿qué me están pidiendo? Ese 30. ¿Qué tengo? Tengo a sub 1, que vale 8. Tengo que la n es 30 porque me están pidiendo de los 30 primeros términos. Y tengo que la diferencia es menos 5. De la fórmula que yo tengo ahí, esto es lo que me piden. A sub 1 lo tengo. A sub 30 me faltaría. N también lo tengo. Lo primero que debo hacer es calcular a 30. Y para calcular a 30 voy a la fórmula general. Donde pone a n pongo a 30. A 1 valía 8, como habíamos visto al principio. La n es 30, porque quiero calcular el término que ocupa el lugar número 30, y la diferencia valía 5. Hago la resta, hago la multiplicación, y el término a 30 valdría menos 137. Ahora ya puedo ir a la fórmula. Ese 30 no lo sé. A su 1 habíamos quedado que valía 8. A 30 lo he calculado. La n es 30 porque quiero los 30 primeros términos. Primero hago el paréntesis, luego la multiplicación y por último la división. Y así consigo sacar el valor de la suma de los 30 primeros términos de esa progresión sin tener que calcular los 30 números.